Hola a todos, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos, en otro programa más estudiando la palabra del Señor por la noche. Y seguimos en nuestro estudio. Espectacular es este estudio, me encanta, hermanos, me encanta. Del libro de Números. Así que hoy estamos en el capítulo 4. Y en este capítulo 4 tenemos el sentido del orden digamos, que llega a su máximo punto en este capítulo 4. Y vamos a comenzar ya mismo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, estudio del expositor de este capítulo 4. Gloria a Dios. Gracias Diana, gracias Lambertina, Dios te bendiga. Aquí tenemos, hermanos, los deberes de los sacerdotes. Entonces, por eso decía que la organización, el orden, llega a su máximo punto aquí en este capítulo 4. Gracias, hermana Carmen, Dios te bendiga. Gracias. Gracias por estar ahí. Cruzín, gracias. Y entonces vamos a ver los deberes de los hijos de Coat y así sucesivamente. Recuerden, hermanos, gracias Diana, recuerden que los sacerdotes comenzaban sus tareas, o sea, es decir, los sacerdotes podían ser ungidos recién, hermanos, a los 30 años, a partir de los 30 años, no antes, a partir de los 30 años podían ser ungidos como sacerdotes. Entonces, los sacerdotes comenzaban a ministrar recién a los 30 años de edad. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús, Él comenzó con su ministerio a los 30 años. Después que el Señor Jesús fue bautizado en agua, entonces allí es que Él comienza su ministerio terrenal, 30 años de edad. ¿Por qué? Y porque los sacerdotes, recién a esa edad, podían comenzar ellos a ministrar en el templo, en el tabernáculo. Y el Señor Jesús, Él es nuestro gran sumo sacerdote. A pesar del hecho que el Señor Jesús no tuvo tareas sacerdotales aquí en la tierra, pero Él es, sabemos, nuestro gran sumo sacerdote según el orden, no de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, es decir, nuestro sacerdote eterno. Gracias Victoria, gracias Cristian, Hermosina, Nericita, Ranulfo también, muchas gracias, Javi, León, Pablo, qué bueno hermanos, cuánto les agradezco de todo corazón que me acompañen. Gracias, gracias. No hay nada mejor, nada, hermanos, que estudiar la palabra de Dios. Es algo que realmente llena el alma, el espíritu. Entonces ahí tienen ese dato que les acabo de mencionar. Gloria a Dios. Bien, aquí tenemos la Biblia. Tengo la Biblia de estudio del expositor para ir viendo también algunos otros comentarios para añadir. Vamos a comenzar entonces. El deber de los hijos de Coat. Vamos a leer de los versículos 1 al 3 del capítulo 4. Dice, o sea, los que son aptos para el servicio. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres. Recuerden, Coat, ¿verdad? Uno de los hijos de Leví. ¿Estamos? Amén. Según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, porque la edad de los 50 años era la edad límite para el sacerdocio, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, tenía que haber un recuento general de los hombres de la familia de Coat, que fue registrado anterior en el capítulo 3. Gracias Juan Cruz. Entonces se encontró que había 8.600 hombres entre los hijos de Coat y el segundo recuento fue requerido para ver el número de los hijos de Coat, que fueran mayores de edad para servir en el tabernáculo. Mariana, gracias. Entonces, cuando se menciona a los hijos de Leví,
en Números capítulo 3, versículo 17, su orden es Gersón, Coat y Merari, ¿recuerdan? Y este era probablemente su orden de nacimiento. Sin embargo, aquí en Números 4 se trata con Coat, ¿verdad? Primero viene el orden con Coat antes que con el de Gersón y se le asigna un deber, aparentemente, más prestigioso. Entonces, que era el transporte de todo el mobiliario del tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Y que eso, estamos hablando de todas estas piezas sagradas. Bueno, entonces, la razón de esta elevación del segundo hijo sobre su hermano mayor parece estar basada en la elección soberana del Señor y la obra favorecida que le da a esta familia, porque estaban más próximos a las cosas santas, a las cosas sagradas, en su ubicación. Soy Delis, gracias. Entonces, Dios eleva lo inesperado, lo que los hombres piensan que, bueno, este debe ser más importante, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Dice, no muchos nobles, no muchos sabios. Y en la cultura del Antiguo Testamento, el hijo primogénito, el mayor, ¿no? Se supone que tenía que ser favorecido con respecto a los demás hijos. Pero no siempre es así con Dios, hermanos, ¿eh? En su plan de desarrollo, Dios favoreció a Isaac sobre Ismael, a Jacob sobre Esaú, ¿real? Y entonces a José sobre Rubén también, Moisés sobre Aarón, a David, favoreció también entre todos sus hermanos. Carlos Ortiz, Juan Conti, muchas gracias. Amén. Gracias, Evelyn. Dios te bendiga. Gracias por compartir. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por las estrellitas también ahí, Carmen. Bien. Entonces el Señor no va conforme a las expectativas de la gente, de la cultura, para favorecer a alguien que se cree que porque nació en buena familia o alguna cosa de esas. El Señor no ve nada de estas cosas. Gracias, Julio. Gracias, Rodrigo. Amén. Entonces dice, de 30 años para arriba. Recuerden que yo les dije recién que el Señor Jesús comenzó su ministerio terrenal a los 30 años. Jesús, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, entre los varones de la familia de Coat, solo los que tenían de entre 30 y 50 años podían servir en el tabernáculo de reunión. Bueno, se piensa que, de alguna manera se pensaba que los mejores años son entre los 30 y los 50. Bueno, combinando la sabiduría y también todavía la fuerza. Cuando se trataba de servir en el tabernáculo de reunión, Dios requería, hermanos, lo mejor de la familia de Coat. Gracias, Israel. Había mucho trabajo y el trabajo era constante, es decir, no paraba. Ustedes se dan cuenta que en todo el tabernáculo, en todo el diseño, jamás fueron diseñadas sillas. Nunca fueron diseñados sillones, un sofá, un reclinable. No, porque no había descanso. Sin embargo, el Señor Jesús, Él se sentó, gloria a Dios, aleluya. Él está sentado en lugares celestiales, gloria a Dios, sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él cesó de su, ¿verdad? Él cesó de su ministerio, o sea, de lo que Él vino a hacer, que fue morir por el pecado del mundo. Gracias, Israel, por esas 200 estrellas. Dios te bendiga y te multiplique con toda bendición espiritual. ¿Entienden, hermanos? Gloria a Dios. Entonces me parece maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sacerdotes aquí terrenos nunca cesaban de sus obligaciones. Sin embargo, Jesús, Él, ¿verdad? Como Jesús dijo, consumado es. Él cesó de su, ¿verdad? De su propósito de este plan. Él cesó, Él lo cumplió completamente, por lo tanto, Él descansa, quiere decir sentado a la diestra de Dios Padre. En Números capítulo 8, 24, más adelante dice que los levitas comenzaban su servicio a los 25 años y según algunas fuentes los años comprendidos entre los 25 y los 30 se utilizaban para que ellos fueran formados. Saben que esto es interesante porque siempre yo le digo, ¿verdad?, a aquellos que dice el Señor me llamó para predicar, para evangelizar,
¿verdad? De pastorear y todo. Y yo le digo, cuando el Señor te llama para prepararte. Pues ya el Señor me llamó a predicar y ahí salen esperando que, ¿verdad? Que puedan tener, no sé, reuniones y campañas y todas estas cosas. Hermanos, cuando el Señor nos llama a una formación. Los rabinos dicen que los levitas empezaban a aprender, a realizar el servicio a los 25 años y que ya habiendo sido instruidos 5 años, comenzaban el servicio público a los 30. Bueno, probablemente o quizás tenga relación con esto. Gracias Israel, gracias hermanos. Ahora, hoy en día, hermanos, un predicador realmente llamado por el Señor le dedica, ¿verdad? Quizás todo su tiempo, toda su fuerza, todos sus años a las cosas del Señor, a las cosas de la iglesia, ¿verdad? Sea que tenga 30, sea que tenga 20, sea que tenga 45, ¿verdad? 50 o 60 años. Entiendan que es diferente ahora, ¿eh? Hay hermanos, hay pastores que, bueno, inclusive el mismo evangelista Jimmy Swaggart tiene 89 años. Todavía sigue siendo el pastor general de una iglesia. Él. Y sigue predicando, 89 años. Y así ha sucedido con, ¿verdad? Billy Graham y muchos otros que como que no hay ahora bajo el nuevo pacto una edad límite o una edad de comienzo en relación a los ministerios. Bien, vamos a los versículos del 4 al 14 en relación al trabajo de los sacerdotes para empacar los muebles y los utensilios del tabernáculo. Son detalles, pero son importantes y no podían ser pasados por alto, ¿saben? Gracias Rosana, Dios te bendiga. No podían ser pasados, no podían ellos, no podían ellos trasladar, por ejemplo, el arca del pacto o algún otro mobiliario, y todavía estamos con, ¿verdad?, las obligaciones de los hijos de Coat, uno de los hijos de Leví, a los cuales se les dio una responsabilidad privilegiada que era mantener, cuidar, proteger, trasladar, ¿verdad?, montar, desmontar todo el mobiliario sagrado. Bien, la lámpara, el arca del pacto, ¿verdad? ¿Verdad? El altar, altares, todo. Bien. Entonces, dice así del 4 al 14. Voy a leer un poquito, tengan paciencia. Rosana, gracias Claudia. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, presten atención, así sucedía. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. El velo, recuerda, el que cubría, ¿verdad?, el lugar, separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y cubrirán con él el arca del testimonio. Muchos piensan que estaba el arca suelta ahí a la vista, como digo, ¿verdad?, al ojo curioso de cualquiera. Jamás. No. Tenía que ser cubierta por el velo. Y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones. Y extenderán encima un paño todo de azul. Esto era pesadísimo, un paño de azul. Recuerden, hermanos, que habíamos visto, las pieles de tejones representan el ministerio profético de Cristo. El paño todo de azul representa que Cristo vino del cielo. Y le pondrán sus varas. Y sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Entonces el pan estaría allí sobre la mesa de los panes de la proposición mientras se trasladaban, y también allí estarían todos los utensilios que eran utilizados. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, representa la sangre de Cristo vertida en la cruz. Y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado.
sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. El paño de púrpura representa el reinado de Cristo. Y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. ¿Estamos? Mamita, gracias. Arturo, Verónica, gracias. Rubén, Rosana, amén. Gracias, hermanos. Entonces, en esta sección, hermanos, números 4, del 4 al 14, gracias Latif. Latif, may the Lord bless you, thank you. Describe lo que los sacerdotes, Aarón y sus hijos, tenían que hacer antes de que los hijos de Coat, ¿verdad?, pudieran venir, y ellos ya, cuando ellos vinieran para transportar, más bien, para hacer su trabajo allí, ellos ya tendrían todo esto cubierto, ya tenía que estar cubierto. Recuerden que el arca no la podían ver. Bueno. Evelyn, gracias María Luisa. Entonces, el tabernáculo de reunión era un templo o casa de Dios portátil, transportable. Y debido a que Israel viajaba por el desierto en camino a la tierra prometida, necesitaban ellos un templo o casa en la que Dios pudiera moverse con ellos. Y el tabernáculo de reunión era un templo o una tienda, y todo el mobiliario que estaba allí tenía que estar debidamente embalado, vamos a decir así, para su traslado. Gloria a Dios. Así que vemos un orden perfecto. El Señor no deja nada desordenado en su servicio. Dice, desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Entonces, el arca del pacto santa, estamos hablando de un mobiliario santísimo, por lo que solo los sacerdotes podían cubrirla. Estamos, para que fuera transportada. Los sacerdotes primero la cubrían con el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y después la cubrían con pieles de tejones. Y finalmente con un paño todo de azul. Mira qué maravilloso. Ya les dije, ¿verdad? El paño todo de azul, Cristo vino del cielo. No se suponía que el arca del pacto fuera tocada directamente por manos humanas. Tenía anillos, o sea, no podían tocarla, ni siquiera podían tocar los anillos, solamente las varas a los dos costados. Y de esa manera, por supuesto, sería transportada. Lo mismo con la mesa de los panes de la proposición y el altar del holocausto. Entonces, toda la preparación nos muestra que hay un programa riguroso de capacitación antes de que el sacerdote determinara lo que tenían que hacer y realizar el trabajo real, es decir, el trabajo, la práctica. Tenían que tener la teoría para poder, ¿verdad?, tener la práctica. No era que podían agarrar el arca y nos vamos. No, había un entrenamiento para todos, ¿se dan cuenta? Por eso cuando alguien dice, no, porque el Señor, soy profeta, soy apóstol, pastor, predicador, lo que fuera. Hay una preparación, hermano. No se pueden tocar las cosas sagradas así de cualquier manera, Entonces todo estaba agrupado, la mesa de los panes de la proposición con todos sus utensilios, con las cucharas, con las copas, con los tazones, con todas estas cosas. Gloria a Dios. Amén, exactamente, Javi. Amén. El candelero del alumbrado también tenía que tener todos sus artefactos, todo iba junto, luego con el paño azul cubierto.
paño azul y las pieles de tejones. Gloria a Dios. Entonces cualquier persona que vería, ¿verdad?, las pieles de tejones o el paño azul. Ministerio profético de Cristo. Cristo vino del cielo, la salvación vino del cielo. Y el altar de oro, recuerde que es el altar de adoración o el altar de incienso también, gracias Juan. Junto con los utensilios del servicio. Este se cubría con un paño azul, con una cubierta luego de pieles de tejones, y las cenizas del altar del altar de incienso, tenían que recogerlas sobre un paño púrpura. Cristo es rey, el reinado de Cristo. Junto con otros utensilios también del altar del incienso, y luego se cubrían con las pieles de tejones. Amén. Gloria a Dios. Versículos del 15 al 20. Vamos a ver el traslado de los muebles y de los utensilios del tabernáculo. Seguimos. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. ¿Entienden? Aarón, ¿verdad? Solo ellos podían cubrir todo y luego vendrían y tomarían estos muebles, dice, para llevarlos, dice, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado. Recuerden la lámpara, el aceite, tipificando el Espíritu Santo, el incienso aromático, gloria a Dios, las oraciones de los santos, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. Era muy importante que Moisés y Aarón comunicaran, ¿verdad?, a cada uno de ellos exactamente lo que Dios decía. Si la comunicación no era correcta y la información no era dada de la manera que Dios le había dado a Moisés, entonces corrían peligro de muerte. Vean lo importante, hermano, que es poder transmitir la palabra del Señor tal cual está dada, tal cual está escrita. Porque si no, si se tergiversa o la información no se da como es debido, eso puede ocasionar muerte. Dice, y Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio, en su cargo no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Esto era estricto. Bien, entonces a los hijos de Coat se les prohibió tocar los muebles del tabernáculo. Solo los sacerdotes podían preparar los utensilios del santuario. Los hijos de Coat recibieron el mandato de llevarlos. Y aparentemente estos eran los aspectos de la obra sacerdotal que estaban debajo de la supervisación de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces vemos que las tareas de los sacerdotes, hermanos, eran muchísimas. El aceite del alumbrado. Los sacerdotes, ellos tenían que suministrar aceite, no podía faltar nunca el aceite. Tenían que suministrar aceite para los candeleros y tenían que mantenerse las lámparas encendidas 24 horas al día, todos los días del año, todo el tiempo. No es cosa fácil eso. Imagínense. Gracias, Juan Recalde. Gracias, hermano Ramón. Dios te bendiga. Imagínense, hermano, tener que mantener un candelero encendido constantemente. Y lo mismo el fuego del altar del holocausto, constantemente. Eso requiere mucho trabajo. Después estaba el incienso aromático. Los sacerdotes tenían que preparar y quemar el incienso para el altar el altar de incienso. Y este incienso tenía diferentes especias, 4 diferentes especies. Y estas especies, hermano, no era que las podían ir a comprar ahí eran cosas que tenían que buscarlas. Este incienso era un incienso exquisito. Tenían que ir, ¿verdad? Habían ciertas rocas
como el mármol, tenían que poder meterse allí, que crecían, no sé qué, toda la preparación, lo tengo todo eso, lo vimos de hecho en el estudio que habíamos hecho también de el tabernáculo de Moisés, que lo tenemos ahí guardado en la página. Bien. La ofrenda continua, además. Los sacerdotes llevaban una ofrenda diaria al altar del tabernáculo, todos los días. El aceite de la unción, los sacerdotes guardaban y aplicaban el aceite de la unción que se usaba para ungir los gobernantes, los sacerdotes y otros designados por Dios. Bien, entonces los sacerdotes eran responsables en todo en el tabernáculo en general. El tabernáculo, o la casa de Dios, no estaba bajo la autoridad de los líderes civiles del pueblo, reyes, magistrados, ancianos, sacerdotes. Era supervisado por los sacerdotes de Israel. Aarón y sus hijos, por eso dice, vendrán y pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Los hijos de Coat tenían un lugar permanente de servicio delante del Señor y a favor de Israel. Tenían que ser designados especialmente como individuos. Los pondrán a cada uno en su oficio, como dice, para su trabajo. Aunque el trabajo solo era transportar el mobiliario, ¿verdad?, del tabernáculo. Se consideraba propiamente como un servicio importante y digno para Dios. Y por eso esto requería un nombramiento específico. Entonces, como dijeron, como dice la palabra, si tocaban, no podían mirar, no podían esto, porque morirán, dice. Los coatitas ni siquiera podían mirar las cosas santas, mientras que los sacerdotes los cubrían, preparaban, embalaban todo esto para ser trasladado. Tenían un papel específico de cumplir este trabajo para el Señor, pero ellos tenían que limitarse a lo que el Señor les había dado para hacer y no tratar de ser curiosos o de, o de experimentar e ir más allá de ese rol. ¿Estamos? ¿Entienden lo que quiero decir? Hay algunos a los cuales no fueron llamados para ciertos ministerios, pero no, tienen que ir más allá. No. La pena, escuche, la pena de ir más allá de lo que Dios había designado a cada uno de hacer, podía ser la muerte. ¿Ve? Gracias, Gisela. Gracias, Victoria. Creo que hay muchos hoy en las iglesias que están cumpliendo roles y están cumpliendo tareas ministeriales que el Señor nunca les asignó. Bien, continuamos ahora con los deberes de los gersonitas, el hijo mayor de Leví. ¿Va? Vamos ahí. 21 al 23. Los hijos de Gersón, los aptos para el servicio. Y dice: además habló Jehová a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ahora era un recuento general de la familia de Gersón que fue registrado, recuerden, en el capítulo anterior. Y se encontró que habían 7.500 hombres entre los hijos de Gersón. Este segundo recuento fue requerido para ver el número de los hijos de Gersón que eran mayores de edad para servir en el tabernáculo, porque tenían que ser, recuerde, de 30 años para arriba, Así como los coatitas debían contar solo aquellos entre las edades de 30 a 50 años. Dice Israel Valadez que él solo está en el área de la música nada más. Amén. Si ahí el Señor te llamó, ¿verdad? ¿Para qué ir? ¿Para qué querer hacer otra cosa para lo cual el Señor no nos llamó? Porque ¿sabes qué? No te va a acompañar la unción del Espíritu Santo, la autoridad de Cristo, hermanos, el poder de Dios, no nos va a acompañar, y necesitamos de la unción, del poder, de la autoridad, no nos van a acompañar en tareas para las cuales el Señor no nos llamó, pero sí nos ha
nos ha llamado para otras. ¿Mm? Bien. Entonces, el indicio de guerra, en esta frase, en el contexto, es importante. Dice, todos los que entrarán en compañía para servir. Que cuando dice para servir, pelear la guerra. Escuche. Eso quiere decir, para servir, pelear la guerra. Oh, gloria a Dios. Aleluya. No realizaban sacrificios, ni siquiera se les permitía mirar el mobiliario, ¿verdad? Del tabernáculo. Sin embargo, el servicio de ellos, en cierto sentido, era como una guerra. Aleluya. Esto habla de una verdad que muchos siervos de Dios han conocido, que dicen, ay, que comencé a servir al Señor y entonces se sienten que están como en una guerra, ¿no? Como que comienza la guerra, ¿ve? Gracias, Gabriel. Dios te bendiga. Ahora vamos a los deberes de los gersonitas, los hijos de Gersón, hijo de Leví. Este será el oficio de las familias de Gersón. Para ministrar y para llevarán las cortinas del tabernáculo. El tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, la cortina, ¿verdad?, de entrada principal. O sea, todas las cortinas, las cortinas del atrio, que eran tres, la cortina de la entrada, la cortina que separaba, ¿verdad?, el atrio externo de la entrada al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos. Gracias, Sonia. Y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la supervisación de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Angélica, gracias. Entonces, mientras que los coatitas eran responsables de llevar el mobiliario del tabernáculo, los gersonitas eran responsables de llevar las cubiertas del tabernáculo. Y esto incluía diversas cortinas, cuerdas y todos los instrumentos asociados con los muros del tabernáculo. Gloria a Dios, aleluya. Bien. Muy bien. Y entonces, así como con los coatitas, la obra de los gersonitas estaba bajo la supervisación de los sacerdotes, de Aarón y de sus hijos. Aquí está bajo la dirección de Itamar, uno de los hijos de Aarón. María Núñez, gracias. Dios te bendiga. Ahora seguimos con los deberes de la familia de Merari, otro de los hijos de Leví. Los que son aptos para el servicio. Vamos a los versículos 29 y 30. Contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Un recuento general ahora de los hombres de la familia de Merari, que había sido registrado, recuerden, en Números 3, 33 en adelante, pero ahora es un recuento, hermanos, ¿verdad?, de los hijos de Merari que están aptos para el servicio del tabernáculo, ¿bien?, de 30 años mayores de edad. Y entonces, en total, de la familia de Merari eran 6.200 hombres, como habíamos leído ayer. Gracias, Dani, Dios te bendiga. Los que entran en compañía para servir en el tabernáculo. Y este segundo recuento fue requerido para ver el número de los hijos de Merari que eran mayores de edad para servir en el tabernáculo, hombres de 30 a 50 años. Bien. ¿Por qué, hermano? Porque la obra del Señor requiere de hombres y mujeres, que trabajen. Nunca el Señor va a llamar a un ocioso. Nunca. ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien. Entonces, la obra del ministerio no es la ocupación de un hombre ocioso. Gracias, Pedro.
Sigamos con los deberes ahora de la familia de Merari, 31 al 33. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor de sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Se dan cuenta, hermanos, que les dije yo ayer cuánto podemos aprender nosotros de este libro de Números? Primero porque es la palabra de Dios. En cuanto al orden y a la organización en la obra del Señor, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno tiene una actividad, cada uno tiene una responsabilidad, un llamado. Esto es lo que sucede, que la falta de organización que hay a veces en muchas iglesias, en la que no se sabe quién toca, no se sabe quién va a predicar, quién va a estar con los niños, cualquiera ahí, ¿verdad? Cualquiera hace cualquier cosa porque como no hay. Hermanos, aquí estamos aprendiendo algo muy valioso, ¿eh? Amén, amén, Javi, gracias. Entonces, los de la familia de Merari fueron llamados a empacar y transportar las tablas, columnas y todas las partes asociadas del marco, de la estructura del tabernáculo. Y tal vez uno dice, pero esto es lo que me va a tocar. Y si es para eso el Señor te llamó, entonces tienes que ser fiel en lo que el Señor te llamó. Amén. Porque tú vas a recibir, de verdad, galardones por la fidelidad en lo que Él te llamó, no lo que te llamó un pastor, lo que te llamó cualquiera, o en lo que a ti te parece. Mi mamita está bien, Dani, gracias. Estamos acá en Lehigh, ¿ok? Bien, entonces este era un trabajo difícil, hermanos, y muy importante. Entonces estas tablas, pilares y otras piezas solían estar cubiertas con metales preciosos, y el peso estimado del tabernáculo era de unas 19.000 libras, unos 8.600 kilos. Bien, entonces este era un trabajo muy organizado. Cada uno tenía asignadas las piezas específicas bajo la dirección de los sacerdotes, en este caso aquí bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Un alto nivel de organización. Ahora, hay iglesias, hermanos, en las que uno dice, ¡ay, qué organizado! Está todo muy organizado, pero según el hombre. Organizado según la estructura humana, la sabiduría humana, terrena, en la que todos están, ¿verdad?, bajo el azote de un capataz duro, que parece que están en la esclavitud de Egipto, bajo religiosidad, bajo temor, bajo castigo. No, eso no es la voluntad de Dios para la iglesia del nuevo pacto. Gracias, Miguel. Dios te bendiga, mi hermano, y saludos todos por allí. Mari Pili, gracias, y gracias, Damaris. Nada era dejado al azar. A ver quién hace tal cosa. No. No era que a ver lo que cada uno prefiere hacer, el mejor amigo de alguien que entonces tiene un mejor puesto, una mejor asignación, en absoluto. Todo era diseñado por el Señor y sigue siendo de la misma manera, por lo menos para aquellos que se dejan guiar por el Señor así. Y debido a que sus artículos, en este caso aquí de los de Merari, eran pequeños, eran numerosos, entonces cada uno de ellos, cada merarita, era responsable de un artículo en particular. No necesitaba ir a buscar otra cosa. Cada uno, ¿verdad?, era responsable de ese artículo para que no se perdiera ninguna pieza. Dios te bendiga, Miguel, gracias. Sus basas, sus estacas y sus cuerdas, como dice aquí, ¿eh? Así que este trabajo de los meraritas era tan importante como lo de cualquier otro grupo familiar. ¿Por qué? Porque si ellos no hacían su trabajo, imagínense llegar y querer instalar y no poder colocar las cuerdas, no tener las estacas, ¿no? El campamento no podía moverse, básicamente. Es al menos que cada uno de ellos estuviera, ¿verdad?, totalmente compenetrado y consagrado a esa obra santa.
Gracias, Belsa. Guiada por el Espíritu Santo. Bien, vamos ahora a un resumen del censo de los levitas. 34 al 48, les voy a leer un poquito, con paciencia. El recuento final según las familias. Moisés, pues, y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, y fueron los contados de ellos por sus familias 2.750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión. ¡Ah! Hermanos, ¿se dan cuenta? No, nos pensábamos a veces, bueno, que en el tabernáculo estaría Aarón, estarían sus hijos, un par ahí, tres, cuatro sacerdotes, ahí un par de levitas, y con eso ya estaba. Hermanos, vean los números astronómicos. Mucha gente, mucho pueblo, muchísimo trabajo. Y estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés, y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, del de edad de 30 años hasta el de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados por ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron 2.630. Y estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por su familia fueron 3.200. Vaya sumando cuánta gente se necesitaba. Y estos fueron los contados por las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8.580. ¿Verdad que estos datos comúnmente no se conocen? Está aquí en el libro de Números. Oh, gloria a Dios. Me encanta, me encanta. Entonces, gloria a Dios por esto, la manera en la cual el Señor lo diseñó para que todo funcionara correctamente y en forma ordenada. Cada uno era responsable de algo, solamente de su artículo y cuidar ese artículo. La organización y el orden de los levitas. Gracias, María Beato. 49. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. El censo fue ordenado por Dios y tenía un propósito definido y un plan. Cada uno según su oficio y según su cargo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces cada hombre de estas tres divisiones familiares que eran elegibles para servir un papel muy importante que era desempeñado en función del tabernáculo. Ninguna familia podía hacer todo el trabajo. Ninguna familia podía hacer el trabajo de otro. Dios lo hizo dependientes los unos de los otros. No es que está ahí el pastor y dice, yo soy el que tengo que hacer todo. No, dependientes los unos de los otros. Gloria a Dios. Entonces vemos que aunque todos los levitas estaban igualmente consagrados a Dios, no tenían exactamente la misma obra para realizar. Dios no es un Dios de toda uniformidad. Hay una maravillosa unidad de plan, de propósito, ¿verdad? De diseño en todo lo que el Señor hace. Imagínense, son todos profetas, son todos, no, todos no. Amén. Gracias, Laura, Dios te bendiga. Entonces, más tarde sabemos que
el Señor explicaría esto muchísimo más a través del apóstol Pablo, que la iglesia tiene que trabajar como un cuerpo, así como le dijo, ¿verdad? Exactamente Javi, a los Corintios, 1 Corintios 12, del 12 al 31, como un cuerpo humano. La iglesia tiene muchas partes, luce diferente cada parte, ¿cierto? Pero haciendo diferentes trabajos y satisfaciendo diferentes necesidades. Entonces algunas partes son más visibles, otras menos, pero todas son esenciales y todas tienen el mismo diseño de Dios y el mismo código de Dios. Gracias, Omar. Y en el servicio del Señor, ¿verdad? Causan muchos problemas aquellos que desean un llamamiento diferente al que no tienen. O los que sienten envidia por los que tienen un llamamiento, ¿verdad? Que ellos desean. Gracias, Osvaldito, Dios te bendiga. Ángeles, gracias. O aquellos que exaltan un llamamiento y rebajan a otro. Todos tienen un lugar y un servicio y todos pueden prepararse para hacerlo. Quiero que escuchen esto desde el principio y luego que se tomen un minuto, por favor, para compartir con alguien más. Gracias, hermanos, por estar allí y nos encontramos mañana. Un día es necesario muchas personas para un buen funcionamiento de la iglesia. Es cierto, Israel. Es verdad. Pero lamentablemente la iglesia ha hecho un muy buen trabajo en que han forzado, han maltratado a tanto obrero. No han sabido, ¿verdad?, que ese potencial pueda ser usado para la obra del Señor y para la gloria de Cristo, sino que hay muchos que se han beneficiado ellos mismos del labor gratuito de otros. Y por eso es que hoy en día estamos viviendo una falta de obreros en tantas iglesias, porque fueron muy maltratados, muy abusados y todo esto. Está bien, hay muchos que, es cierto, no quieren hacer nada directamente. Pero todavía hay mucha iglesia en la que, como les dije, esta organización que vemos aquí y este orden es conforme a un orden y una sabiduría de Dios. No es conforme al sistema piramidal, ¿verdad? O algún otro sistema terreno. Porque en estos sistemas terrenos, y muchas iglesias funcionan bajo un sistema terreno, es como una especie, ¿verdad?, de jerarquía, que hay que ir ganando los puntos para poder llegar. Y entonces le dan una tarea y si no cumple, entonces, otra vez lo bajaron y ya no puede hacer nada. Y no de castigos, de opresión, como si fueran peones. El Señor Jesús dijo, esa es la doctrina, esa es la manera, esa es la forma de los nicolaitas. Así funcionan muchísimas iglesias, denominaciones enteras, que es la doctrina, la manera, digamos, de los nicolaitas, o sea, los que se adueñan de la grey, los que se adueñan de los obreros, de las personas, ¿no? Y los tratan, son señores, quiere decir, que se hacen señores por encima de ellos. Y esa nunca fue la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias, queridos hermanos, y que descansen.